Buenos días, mi nombre es Esperanza Loera Alvarado y en esta ocasión presentaré un tema sobre el efecto de las nanopartículas de plata en hongos benéficos para la agricultura. Empezamos. La nanotecnología es un campo emergente de la ciencia con enormes aplicaciones en muchas áreas. En el caso de la agricultura, existe un potencial en el uso de la nanotecnología a través del manejo de plagas, por ejemplo, con el uso de nanopesticidas, productividad agrícola con el uso de nanofertilizantes, el monitoreo inteligente con nanosensores, transferencia de genes mediante las variedades resistentes y calidad del suelo, por ejemplo, nanoarcillas, que se aplican en la agricultura. La nanotecnología forma una parte de la agricultura del futuro, principalmente en la agricultura de precisión y la agricultura sostenible. En la agricultura de precisión juega un papel muy importante. Esta agricultura es un sistema de manejo integrado de cultivos que intenta hacer coincidir el tipo y la cantidad de insumos con las necesidades reales de los cultivos, mientras que la agricultura sostenible se enfoca en mantener la productividad a largo plazo sin agotar los recursos naturales. Y pues en este contexto, la nanotecnología puede representar una alternativa por las concentraciones tan bajas de nanopartículas que se utilizan. Sin embargo, algo que debemos de tomar en cuenta es la microbiota del suelo. En el suelo no solo tenemos microorganismos patógenos que nos van a enfermar las plantas, también hay una gran variedad de microorganismos benéficos, por ejemplo, aquellos que fijan nitrógeno y solubilizan fósforo, otros que promueven el desarrollo de raíces, mejoran la estructura del suelo, aumentan resistencia al estrés, y protegen a la planta contra patógenos y enfermedades. Para tener una idea, algunos suelos, no todos, pero por ejemplo en un metro cúbico podemos encontrar hasta 1 kilogramo de bacterias, más de 300 gramos de actinomicetos, 1 kilogramo de hongos y de 10 a 20 gramos de protozoarios. Esto para tener una idea de la variedad y cantidad que podemos encontrar de microorganismos en los suelos. Ahora, hablando de hongos, no todos los hongos son perjudiciales para los cultivos. De hecho, la mayoría de los hongos son benéficos para la salud de las plantas. Algunos de los géneros más importantes son Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, entre otros. Bueno, con base en esta información, la justificación que tuvimos para realizar este trabajo fue que efectivamente hay diversas publicaciones que han demostrado que las nanopartículas de plata son antifúngicas. Sin embargo, también tenemos que conocer qué efecto tienen estas nanopartículas en hongos benéficos, ya sea hongos que estén de forma silvestre, de forma nativa en los suelos, o aquellos que son aplicados en forma de bioplaguicidas. Entonces, el objetivo fue determinar el impacto de las nanopartículas de plata sintetizadas a partir de la rea tridentata a nivel in vitro en el crecimiento del micelio y cambios morfológicos de los hongos benéficos Metarrhizium anisople, Beauveria bassiana, Trichoderma viride y Trichoderma fasciculatum. Bueno, los tratamientos fueron el control, donde no aplicamos nanopartículas, otro donde aplicamos 60 partes por millón, 90 y 120 partes por millón de nanopartículas en cada uno de los hongos evaluados. Para esto, la biosíntesis de las nanopartículas y la caracterización de las nanopartículas de plata por UV visible se llevaron a cabo en el Centro de Investigación en Química Aplicada, SICA, ubicado en Saltillo. Y la parte de obtención de hongos y purificación, las pruebas in vitro y caracterización morfométrica, esa sí se llevó a cabo aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para esto, lo que hicimos fue
Preparar medio PDA. Aquí se agregaron las nanopartículas, se prepararon los medios de cultivo. Para esto tuvimos que mantener en constante agitación el medio de cultivo para evitar la sedimentación de las nanopartículas. También tuvimos que esperar a que estuviera al menos a 44 grados centígrados el medio de cultivo antes de agregar las nanopartículas. Una vez que tuvimos ya los medios listos, procedimos a implantar un disco de medio de PDA con el hongo en el centro de cada una de las cajas Petri. Posteriormente fueron llevadas a cámara de crecimiento para ser incubadas a 28 grados centígrados durante 6 a 8 días. La medición del micelio se llevó a cabo mediante el programa IMAGE-J, versión 1.8.0, 172. Para medir el porcentaje de inhibición se utilizó esta fórmula, que es diámetro de la colonia control menos diámetro de la colonia problema entre diámetro de la colonia control por 100. Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza y comparación de medias por el método de Duncan con un alfa de 0.05 del porcentaje de inhibición del crecimiento del micelio. El análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico SAS versión 8.1 para Windows, mientras que la caracterización morfométrica de los hongos se llevó a cabo con un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo. La biosíntesis y caracterización de nanopartículas que se llevó a cabo en el SICA nos arrojó los siguientes resultados. Un tamaño en promedio de 9 nanómetros y una forma esférica de las nanopartículas. En cuanto al crecimiento del micelio, como podemos observar en estas fotografías, a 0 partes por millón, o sea, el control, no se observa que haya mucha diferencia con la concentración de 60 partes por millón en ninguno de los hongos. A 90 partes por millón se empieza a notar un poco ya el efecto, se ven estresados los hongos, pero a 120 partes por millón ya notamos que hay una disminución del crecimiento. En cuanto a los datos que obtuvimos, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Bauera bassiana a 60 partes por millón no tuvo inhibición del crecimiento del micelio, pero a 90 partes por millón ya se empezó a notar, tuvo 16.25% de inhibición y a 120 partes por millón 15.0% de inhibición. Metarricium anisople igual, tuvo 0% de inhibición a 60 partes por millón, pero a 90 y 120 ya empezó a notarse un poco, con 5 y 17% de inhibición del micelio, respectivamente. Trichoderma viride, desde la concentración de 60 partes por millón, mostró un porcentaje de inhibición. A 90%, 14.04%, pero a 120 subió a 34%. Bueno, aquí también cabe mencionar que en Bauera bassiana no se muestran diferencias significativas, al igual que en Metarricium anisople. En el caso de Trichoderma viride, pues en los 60 y 90 partes por millón no hay diferencias significativas, hasta 120 partes por millón. En el caso de Trichoderma fasciculatum, aquí tuvimos datos un poco diferentes, porque a 60 partes por millón ya se presentó un 25.44% de inhibición, disminuyó a 90% partes por millón y se incrementó a 120 partes por millón hasta un 30.26% de inhibición. En cuanto al efecto de las nanopartículas en el micelio, bueno, aquí tenemos a Trichoderma fasciculatum y Trichoderma viride, el A y el B. Aquí se observó una dispersión de las esporas en el tratamiento de 120 partes por millón de nanopartículas de plata. Estos cambios pudieran estar asociados con un menor número y tamaño de esporas producidos por las nanopartículas. Aquí, en el caso de Metarricium anisople y Bauera bassiana,
no se ven cambios morfológicos o estructurales claros en el primer caso, que es Metarrhizium anisople. En el caso de Babesia bassiana, el D, ya podemos observar un menor crecimiento del micelio en el tratamiento de 120 partes por millón. Bueno, como conclusión de este trabajo tenemos que las nanopartículas de plata mostraron un bajo impacto en el crecimiento del micelio de los hongos como Babesia bassiana, Metarrhizium anisople. Sin embargo, en los hongos de Trichoderma viride y Trichoderma fasciculatum sí se vio un poco más el efecto, sobre todo a la concentración de 120 partes por millón de nanopartículas. En cuanto al efecto de las nanopartículas en la morfología de los hongos, es necesario realizar estudios más detallados. También es necesario realizar estudios de residualidad y efectos en la microbiota benéfica.